este video para el segundo punto del método analítico diferencial aplicado a fluido ideal. ¿Listo? El segundo ítem es propiedad del gradiente de presión. Ya sabemos que en el fluido ideal el gradiente de presión es una función escalar de x, y, z. La presión es el hecho físico. Muy bien. Igual en todas las direcciones con un único valor en un punto. Esa será la presión, una función escalar. Y por eso se entiende este título ahora sí. Listo, este título es propiedad del gradiente. El gradiente es un operador que se aplica a una función escalar. Del gradiente de presión. Muy bien. Eso ya entramos con seriedad. Siempre pensando en el asunto ortográfico. Si hay fallas ortográficas, ya les he declarado con humildad que son patológicas, no las puedo resolver y no afectan nuestro aprendizaje. Muy bien, las disculpas del caso con sinceridad. Pero la lógica es tal vez un aporte que puedo alcanzarles, mi lógica. Muy bien. Listo. Propiedad del gradiente de presión. Entonces, tenemos el fluido, ya, me van a hacer. Tenemos un fluido. Listo. Y ahí tenemos un campo. Y aquí tenemos un diferencial de fluido. ¿Correcto? De esto hago un zoom. ¿Listo? Entonces, tenemos un diferencial de fluido. Ese. ¿Listo? Está en la coordenada igual como acá. Estaba en x, y, z. Aquí mejor todavía. Esto está en la coordenada x. Está identificado el punto, la partícula en la coordenada x, y, z. Muy bien. No lo hacemos tan grande para que no me quite algunas partes que tengo que dibujar. X, y, z. Muy bien. ¿Listo? En medio del cubo, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esta distancia? Diferencial de y. Ya también sabes que esto es diferencial de z. ¿Sí o no? Ya se acabe y esto. Eso, no debería dibujar. Me va a fastidiar es eso, diferencial de x. Diferencial de y, diferencial de x, diferencial de z. Muy bien. En medio tenemos un punto, en medio total del cubo. Y ese punto tiene una presión P. Entonces, sí, mi amigo, en toda la cara de aquí hay una presión P, mira, en la cara de aquí, en la cara perpendicular a Y, hay una presión P
más la variación de P respecto de Y, ¿cuánto varía en Y? Listo. Por menos de Y medios. Esa es la presión en esta cara, en esa cara. Este es el valor de la presión. Profe, ¿cuánto vale la presión acá? En esta cara de acá la presión sería P. Mira por favor la lógica. Si el punto está en medio, ha avanzado para allá de Y medios. Por eso es. ¿Cuánto por derivada de P respecto a Y significa cuánto varía P por cada unidad de Y? Pero solo ha habido un ¿cuánto? Ha habido una variación en Y de menos de Y medios. De menos de Y medios. Date cuenta. De medios de Y medios. Aquí se va a notar mejor cuánto vale la presión acá. P más, siempre se pone más, la variación por unidad de Y multiplicado por dy medios positivo. A ver, ¿cuánto vale la presión acá, compañero? P más la variación de P por unidad de Z multiplicado hacia arriba por un más de Y medios. ¿Cuánto vale la presión aquí abajo? ¿Cuánto vale la presión aquí abajo? P más variación de P por unidad de Z por menos de Z. Oye, aquí es hacia arriba. ¿Qué te pasó? Yo sé que todos los alumnos han estado ahí, sino que gritando al video, es de Z medios positivo. Y acá menos de Z medios negativo. Acá es menos de Y para allá más de Y medios la variación. Si tienes por unidad de variación, por la variación te da la variación. Listo. Si tienes por unidad de variación, le haces la variación y te da la variación. Con el valor anterior tienes el valor nuevo en la cara de allá. Falta en la cara de atrás. A ver, en la cara de atrás, ¿cuánto es? En medio es P más la variación de P por unidades de Y. Y en este caso, hacia atrás hay menos por unidades de X. Estamos variando en esto, de P hacia adelante, de P hacia atrás, por unidades de X. Por la variación que es de X menos de X medios, listo, y te da la presión en la cara de atrás. En la cara de adelante, esta es P más variación de P respecto de X, o sea, por unidad de P. ¿Cuánto varía P por unidad de X? Por la cantidad que hay de X que ha variado, más la variación de X de en medio hacia adelante ha sido de X medios. Ya tengo las presiones en los cuatro lados. Listo. Ya no es un punto, estoy viendo una visualización de integración. ¿Viste? Lo que te comenté. Ya no me voy a un punto, sino del punto me voy a un diferencial para una integración de los valores hacia adelante. ¿Ah? Entonces tengo los valores en las caras. Correcto. Ahora hallo las fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2 en X voy a llamar fuerza 1, fuerza 2, no. Fuerza 1, fuerza 2 la llamo en las caras perpendiculares a Y. Fuerza 2, fuerza 3 lo hago las fuerzas en... A ver, disculpa. La fuerza 1 la cojo XZ, en Y, correcto.
en Y, listo, tranquilo. Voy a sumar todas las fuerzas en las caras, ¿correcto? Ya tú estás viendo que está cogiendo un diferencial de fluido y va a hallar las fuerzas superficiales no hacia el punto. Listo. Entonces, las fuerzas son en Y, en esta cara primero, P más variación de P respecto de Y por menos de Y medios. Esto está actuando en la cara de X de Z. De X de Z. Ahí hay una fuerza positiva y positivo. Ahora queda más, va a ser menos, menos, porque va a ser una fuerza para acá. ¿Cuánto vale la presión aquí? Aquí en esta cara de este costado. P. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Todo esta es la presión por el área. Toda esta es la presión. P más variación unitaria de P respecto de Y por la de Y medios. ¿Correcto? Todo actuando en dx de Y. dx de Z. Las fuerzas aquí actúan en las áreas de X de Z. Disculpa. De X de Z. Perfecto. Presión por su área. Eso lo puedes entender perfecto, compañero. Es J, no, es I. Es J, compañero. ¿Cuál I? Es J positivo en la cara de aquí. Es J negativo en la cara de aquí. Muy bien. Y ahí tengo la suma de las fuerzas de F1, de F2. En la cara 1 y 2. Ahora voy a hacer en la cara 3 y 4. ¿Correcto? En la cara 3 posterior. ¿Cuánto vale la presión? La presión vale P más variación de P respecto de X, la variación de P por cada X. De en medio hacia atrás había un ¿cuánto? Un menos de X medios. ¿Lo entendiste? Unidad de variación por variación hacia atrás. Hacia adelante. P por cuánto varía la presión en X, o sea, cuánto varía P por unidades de X por la variación que es de X medios. En la cara de adelante, en la cara de atrás ya está. El área en que actúa esa presión es la área de Y de Z. De Y de Z. Su dirección es positiva en Y. Ahora aquí va a ser negativa en Y en la cara de adelante. Lo estoy haciendo bien tranquilo y claro. En la cara de adelante va a ser el menos I. Listo, entonces la presión adelante es P más la variación de P por unidad de X por el dx medio que desde el centro va hacia adelante. La variación de X, el P es un punto central. Ahí fue la idea C. No, esa presión acá, listo, esto, la fuerza va a actuar para allá. Esa presión que es esto, está actuando en el área de Y de Z. Listo. De Y de Z. Esto es una actuación en el menos I. Esta es la suma del dF3 más el dF4. Estoy llamando dF1, dF2, dF1, dF2, dF3, dF4. Estoy llamando a las fuerzas en una cara, en otra, en la de atrás, en la de adelante. Faltan en la de abajo y en la de arriba.
¿Listo? Ese es un actuar en K. La de abajo, la variación del centro hacia abajo es menos de Z medios. De en medio hacia la cara de abajo, de en medio del cubo, de todas las diagonales, hacia abajo hay dz medios. Entonces, ¿cuánto es la presión abajo? La presión abajo es P más la variación de P por unidad de Z. ¿Por cuánto varía Z? El Z varía menos de Z medios. El área de actuación de esta presión es de Y de X. De Y de X. Es, listo, el área de actuación de esa presión. Y está dirigido en K. La de arriba está dirigido en menos K. Listo, en menos K. Y la presión vale P arriba más la variación de P por unidad de Z, la variación por unidad. ¿Cuánto ha variado? ¿Cuánto ha variado para que calculemos la variación? Sé cuánto por unidad. Y si tengo el número de unidades, sé el cuánto ha variado. Entonces, el cuánto ha variado es por unidad de variación de Z. ¿Cuánto ha variado de Z de en medio hacia arriba? Un dz medios. Un dz medios. Toda esta área, en que toda esta presión en la cara de arriba, ¿en qué área actúa? De Y de X. En de Y de X y tiene dirección hacia abajo en K, como les decía. ¿Listo? Este llamaríamos al D5 que actúa en la cara de abajo y el D6 que actúa en la cara de arriba. Este es del F5 más el DF6. ¿Ok? Tengo las fuercitas en las caras de la partícula cúbica de mi sistema continuo. Tómenme por favor un minuto para que mientras se concentran en una familiarización plena mientras arreglo el entorno. Qué bonito, todo entendido. En un sistema continuo, propiedad del gradiente de presión, ¿no? En un sistema continuo, una partícula diferencial cúbica, desde una referencia, tengo la presión en un punto del cubo, en medio del cubo, y tengo las presiones a los costados, con la lógica del valor, la variación. Y la variación calculada como la variación por unidad de desplazamiento en X, en Y o en Z, por el desplazamiento que puede ser positivo o negativo. Entonces la variación lo hallo con derivada de P, por ejemplo, la del costado la presión en este costado, si en medio es P, yo le sumo, la de acá es P por la variación. Yo tenía la variación por unidad de longitud en Y, lo multiplico por unidad de longitud. Si yo sé lo que ha variado en longitud en Y, ¿cuánto varía en longitud en Y? De Y medios. Entonces esa multiplicación me da cuánto ha variado. Acá hacia adelante, la variación de la presión por unidad, este cociente me da por unidad de Y. ¿Cuánto ha variado Y? Entonces, por unidad de variación de Y, ¿cuánto ha variado Y? De Y medios. Y por lo tanto esto me da la variación a la presión y me da la presión en una cara, en otra cara. Eso estoy haciendo.
la presión en la cara de arriba, en la cara de abajo, lo multiplico por las áreas, tengo fuerzas, y entonces ahí tengo dF1, dF2, dF3, dF4, dF5, dF6 encima. ¿Listo? Muy bien. Lindo, 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 lindo. Muy bien, la sumo. Hallo la suma de las fuerzas F, que sería igual a dF1 más dF2 más dF6. Sumo todas, ¿listo? Y si ustedes se dan cuenta al sumar, compañeros, el P de X de Z, el P de X de Z se van. Y quedan los factores con las derivadas parciales de la presión. Date cuenta, al sumar todos los 6 términos, al sumar todos los 6 términos, al sumar todos los 6 términos, y más todavía, compañero, espérate, ya un ratito, al sumar todos los 6 términos, los términos en P se van, ¿no? Los términos en P se van. Y los términos con derivadas parciales, por ejemplo, en J, quedan, si esto era con el negativo de acá, negativo, y con el negativo de acá, todo esto acá, si positivo o negativo, se lleva el P. Pero la suma de las partes parciales queda una suma, porque eran los dos términos negativos. Un de Y medios y un de Y medios es el de Y total. ¿Listo? Esto. Listo. Este es igual. Y este, listo. Este se va. ¿Listo? Y esos, por ser positivo, y por ser positivo con que negativo, disculpa, y ser negativo, listo. Saco factor común de X de Z, y de ahí los otros dos términos son negativos de Y medios más negativo de un Y de medios, o sea, da de Y. Entonces, en el primer dF1, dF2, el dF que estás poniendo acá, el dF total de las fuerzas, que mediría la suma de las fuerzas superficiales en el cubo, me da negativo del derivada de P respecto de Y por, mira, de X de Y de Z. De X de Y de Z es lo que va a quedar al sumar. Listo, sacaste el factor común de X de Z y sumaste dos negativos de Y medios y te da de Y. Y por lo tanto te queda de X de Y de Z. Chévere, compañero. Chévere. El otro término también se va P, positivo, negativo. Sacas factor común de Y de Z, de A. Arriba da en I. Listo. Sacas factor común de YZ, de YZ, de YZ, de YZ, de Y de Z, y queda sumando este más este, y los dos son negativos, igualitos con dx medios, y entonces la suma da solo dx. Entonces ese término da un negativo de dp respecto la variación por unidad de longitud de x por de x de x de medios de x de y de z. Ay, qué lindo me queda, de x de y de z. Y así entiendo entonces que el otro también me da menos derivada parcial de p respecto de z por dx de y de z k negativo. Aquí es j negativo.
Esa es la suma de las fuerzas externas, ¿correcto? Esta es la suma de las fuerzas externas. Saco factor común de x, de y, de z y lo paso a dividir. Dx por dy por dz es variación de volumen. Entonces tengo, por favor, el paso. No me vas a decir que no entiendes el paso. df sobre diferencial de volumen. ¿Por qué este es diferencial de volumen, compañero? Ya está. Y esto me queda igual a menos derivada de la función x, y, z. ¿Te acuerdas que la presión era una función escalar de x, y, z? ¿Qué conceptualización matematizante de ese concepto de presión ahora tenemos? Del mismo hecho físico de presión, pero es una función escalar respecto a x. A x, ¿por qué? Porque lo hago primero esta, listo, después esta, listo, más, y he sacado el menos, variación de p, que es de x, de y, de z, respecto de y, más variación de p, que es una función escalar de estos respecto de z. Y a lo que he llegado es tremendo, compañero. Le llamo F minúscula prima, que es la fuerza superficial en un diferencial de volumen, en una partícula, la suma total de las fuerzas superficiales, la suma total de las fuerzas superficiales por unidad de volumen en el diferencial. Esto da un número finito, claro, un número finito, porque es un diferencial sobre otro diferencial. Pero finalmente es la suma de las fuerzas superficiales entre diferencial de volumen, que me significaría por cada unidad de volumen. Ya lo sabes, el concepto de cociente. Es igual, y yo reconozco que acá hay un operador en una función escalar. Es el gradiente de P. Entonces esto es menos gradiente, que es un operador, cuidado, fallé. Ya sé que tú no me pudiste reclamar por la pantalla. Aquí no, y es, aquí no, aquí en X. Yo decía que queda, fíjate. Sereno que hay un error. De P en Y. En la dirección, la variación de P en Y en la dirección de J. Esto era J, P, compañero. A ver, esto era J. Y aquí era J, P, compañero. Lo estoy haciendo a propósito para que te... No. Aquí, en esta suma, cuando se convertía en dx, era el I. Y aquí era así el K. ¿Qué pasó? Espero que hayan estado reclamando a la pantalla. Muy bien, entonces, cuando paso para acá, que aquí queda. Entonces, si esto es así, esto es I. Derivada de P respecto de X, Y. Derivada de P respecto de Y, J. Velo. Esto queda. Primero he cogido este término acá y este término acá. Y acá es derivada de P respecto de Z, K. Claro, pues, porque tiene que salir un vector. Acá hay una fuerza por unidad de volumen, pero sigue una fuerza es vector. Todos son vectores. Entonces sumo la fuerza. Listo, sumo las fuerzas. Listo. ¿Y aquí qué está? Aquí, este pedazo de aquí es de aquí, ¿no? Lo dejo, no me hace daño. Ya sabes que esto, hazle una pequeña observación. Que eso era de este dibujo, ¿no?
¿Ya? Para que no haya... Listo. Entonces, esto es vector y ahí está. Mira, el gradiente es un operador que convierte a una función escalar a una función vectorial. Claramente, espérate, lo borro si quieres bien. Este F que acaba, mira cómo se halla la fuerza resultante, la fuerza superficial resultante en un diferencial de fluido por unidad de volumen, eso en un punto, fuerza en un diferencial de volumen, por cada diferencial de volumen que en la la resultante de la fuerza superficial, todas las fuerzas en la superficie sumadas, dadas por unidad de volumen en un punto se sacan facilito como agarrando y aplicando el menos gradiente, listo, de la función escalar P en cualquier punto. Y este gradiente lo convierte a la función escalar, la convierte en función vectorial de x, y, z, que es esta. Lo dice perfectamente. Esta es un hecho, propiedad de la gradiente de presión. Mira qué es la gradiente de la función-presión. Es fuerza por unidad de volumen. Mira lo que es en el fluido ideal, donde en realmente, fluido ideal real, en donde no hay fuerzas viscosas. Mira lo que es la gradiente de presión. Es la fuerza sobre la superficie de un diferencial de volumen, listo, por unidad de volumen. Sumatoria de fuerzas superficiales. Esto es de suma importancia. Esta es de suma importancia, hijo. ¿Listo? Vamos a ver cómo estamos en los entornos en tiempo del video. Listo. Podría ser bueno que pare y así salga un video corto, sea un video sereno, lo que sigue. Corto ahí este video.